Si tenemos dos naturalezas, una como seres humanos físicos y otra como seres espirituales, entonces, ¿cuál fue primero? En otras palabras, ¿cuál es nuestro verdadero origen? Eso y mucho más veremos en este imperdible capítulo 5 del programa Fundamentos. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 5 de este programa Fundamentos. En el segundo capítulo dijimos que el camino espiritual consistía en conocernos a nosotros mismos. En el capítulo 3 dijimos que todos somos un solo ser. En el capítulo 4 planteamos que tenemos dos naturalezas. Por un lado somos un ser humano con un cuerpo físico y por el otro somos espíritu, que es, decíamos, como una gran onda energética que está en todas partes conectándolo todo. Hoy trataremos de comenzar a explorar cómo conviene actuar ahora que sabemos que somos estas dos cosas. Hace mucho tiempo que tú sabes que tienes un cuerpo físico, que vives en un mundo físico, interactuando tanto con otros seres físicos como con el medio ambiente. Pero ahora has tomado un poco más de conciencia de que también eres espíritu. Sin embargo, no debes cometer el error de imaginar tu espíritu como una versión un poco más sutil o energética de tu cuerpo físico y que es igual de personal, individual e independiente como tu cuerpo físico. El espíritu tiene características totalmente diferentes a un cuerpo físico. Es verdad que tenemos cuerpos energéticos. De hecho, tenemos 7 cuerpos junto con el físico, o sea, 6 cuerpos más. El emocional, mental, inconsciente, cultural, mágico, trascendente. Algunos lo definen como etérico vital, astral, mental, causal, búdico, íntimo, en fin. Hay varias definiciones, pero son 7 cuerpos en total. Y eso sí que podríamos decir que tienen ciertas similitudes con el cuerpo físico. Se podría decir también que esos otros 6 cuerpos son estados intermedios entre el cuerpo físico y el espíritu. También podríamos decir que son los pasos de una metamorfosis entre el cuerpo y el espíritu. Sin embargo, aquí conviene diferenciar entre dos posibles tipos de metamorfosis: la causación ascendente y la causación descendente. ¿Qué significa causación ascendente? Significa que de lo más básico hemos ido evolucionando a lo más complejo. O sea, partiendo de los átomos, luego formando moléculas, luego células, luego organismos, luego los organismos evolucionan, van complejizándose, llegando a cierto nivel de inteligencia, llegan en un momento a tener autoconciencia y luego, de alguna forma, comienzan a tener vivencias espirituales. Esa es la causación ascendente, que es básicamente la que postula el materialismo, las teorías de Darwin y la ciencia clásica. Ahora, ¿qué es la causación descendente? Es la creencia de que todo parte de lo más alto, lo más sutil, de la inteligencia infinita superior, o de la fuente o de Dios, y va bajando hacia lo más básico, a lo más bajo, a lo más físico. Que esta podría llamarse la visión mística, la visión espiritual o también la visión religiosa. ¿Cuál de estas dos causaciones o metamorfosis es la correcta? Como decíamos, la ciencia clásica siempre propuso la causación ascendente como modelo, desde el desorden total, desde lo más burdo, de lo más bajo, hasta un orden superior. Sin embargo, hay que decir que la propia ciencia ha contradicho esta teoría con la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo sistema dejado a sí mismo tiende a la decadencia. Entonces, es bastante extraño
pensar que el universo, dejado a sí mismo, sin una intervención exterior superior, va a tender a un orden cada vez más complejo, sin esta entidad superior que lo guíe. Ahí ya hay una gran contradicción de la ciencia. Pero veamos un poco, grosso modo, qué posibilidades hay de que esto sea cierto. De partida, el universo depende de 15 constantes físicas que se tienen que equilibrar con las 4 fuerzas fundamentales, que son la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Y aquí, entre estas 15 constantes y las 4 fuerzas fundamentales, hay lo que se le llama ajuste fino, que dice que una pequeña variación en cualquiera de esas 15 constantes y el universo no se podría haber creado. De hecho, la probabilidad de que exista el universo por azar es 1 entre 10 elevado a 120. O sea, un 1 con 121 ceros. Una posibilidad realmente remota. Por ejemplo, si la masa del protón fuera ínfimamente diferente, no habría átomos, por lo tanto no habría materia. Por otro lado, la interacción nuclear débil regula la fusión del hidrógeno en las estrellas. Si esta fuerza fuera ligeramente más fuerte o ligeramente más débil, las estrellas explotarían. Otro ejemplo, si se cambia levemente la intensidad de la fuerza eléctrica, explotaría el Sol. Ariel Roth, autor del libro La ciencia descubre a Dios, dijo: con que solo hubiese un ligerísimo cambio de masa de un protón o de un neutrón, no habría elementos químicos, ni cambios químicos, ni nada grande como planetas, soles o galaxias. La masa del protón no puede variar ni siquiera una milésima parte. Pero una de las cosas que más sorprende a los físicos es el equilibrio prácticamente imposible que debe generarse entre la gravedad y el electromagnetismo, ya que un simple cambio de intensidad de tan solo una unidad generaría la destrucción cósmica total. Además, en los últimos años, aprovechando los grandes avances de la computación, se han hecho más de 10.000 simulacros de la creación del universo al azar y ninguna ha dado el resultado de nuestro universo. Ahora veamos la teoría del origen de la vida. Según las reglas de la ciencia, no se puede incluir la inteligencia en este proceso, lo que se conoce como materialismo científico. La única solución debe ser en términos de materia y energía, ¿no? Eso es lo que la ciencia defiende. Entonces se dice que la vida comenzó cuando la energía provocó que la materia inerte en los océanos, la corteza y la atmósfera, crearan los componentes básicos de la primera célula capaz de autorreplicarse. Esa es más o menos la teoría. La hipótesis es que las células vivas surgieron naturalmente de la química orgánica. En el mar se unieron los elementos de forma aleatoria, océanos primordiales repletos de aminoácidos flotando y chocando entre sí. La teoría es que estos, al chocar al azar, pudieron producir una cadena suficientemente larga de aminoácidos para plegarse y formar una proteína. Fíjense bien lo que estamos diciendo acá. Pero citemos a George Whitesides, químico de la Universidad de Harvard, que dice: la mayoría de los químicos creen, al igual que yo, que la vida surgió espontáneamente de mezclas de moléculas en la Tierra prebiótica. ¿Cómo? No tengo ni idea. Así es la solidez de ciertas teorías científicas. Se dice cómo podría haber ocurrido, pero nadie entiende cómo pudo haber ocurrido. Es decir, la teoría de la generación espontánea de la vida por el azar es prácticamente como una religión que hay que creer por fe. Bueno, entonces,
la construcción de la vida comienza cuando ciertos aminoácidos se organizan en una cadena de aminoácidos. Si los componentes básicos en esta secuencia son correctos, la cadena se pliega formando una proteína capaz de realizar su función dentro de la célula. Si el orden es erróneo, la cadena no se pliega, se destruye. Citemos ahora a un astrofísico de los más prestigiosos de todos los tiempos, Sir Fred Hoyle, que dice: la posibilidad de que los aminoácidos de una célula humana se puedan unir al azar es matemáticamente absurda. ¿Cuál es la probabilidad de formar una proteína con las interacciones ciegas de la química? Las investigaciones calculan que la probabilidad es de 1 entre 10 elevado a 164. O sea, un 1 con 165 ceros contra 1. Esa es la probabilidad aleatoria, al azar, sin intervención de ninguna inteligencia. Bueno, algunos dicen que es cosa de tiempo, que esta probabilidad absurda de que la vida se haya creado en forma azarosa es cosa de tiempo que, dando suficiente tiempo, puede ocurrir. Claro, las posibilidades estadísticas siempre están. Siempre hay una probabilidad de que algo ocurra. La cosa más absurda puede ocurrir si le damos el número suficiente. Sin embargo, veamos, por ejemplo, cuánto tardaría en que se diera esta proteína en forma azarosa. Bueno, para entender esta cifra incomprensible, vamos a dar un ejemplo bastante extremo. Los astrónomos estiman que el universo tiene más o menos un diámetro de 90.000 millones de años luz, de extremo a extremo del universo. Y ahora imaginemos un ser muy lento, por ejemplo una ameba, que si tú la haces avanzar en línea recta, podría avanzar 30 centímetros por año. Esta ameba alcanzaría a cruzar todo el universo varias veces antes de que se generara una proteína formándose todas las cadenas de aminoácidos por simple azar. Entonces, podemos ver que la teoría que nos han vendido de que la vida se pudo generar sola, sin ninguna inteligencia que dirigiera el proceso, es estadísticamente posible, pero es absurdamente poco probable. Tanto como hemos dado en este ejemplo extremo que prácticamente nos hace volar la cabeza. Para que vean cómo nos han engañado con ciertas teorías que son científicas, pero que analizadas un poco más son absurdas. Entonces, yo diría que podemos asegurar con bastante confianza que todo lo que existe en nuestro mundo, incluidos nosotros, se ha dado por causación descendente. Es decir, que todo viene de lo más alto, de lo más sutil, de lo más inteligente, y ha bajado a los niveles más básicos, al mundo material que conocemos y que consideramos prácticamente, o considerábamos hasta antes de este programa, básicamente la única realidad que existe. Sin embargo, aquí estamos viendo que todo tiene que venir de una inteligencia muy superior a la nuestra para poder haberse desarrollado. Esto implica en el fondo que tú en realidad eres un espíritu superior que ha descendido conscientemente, con una inteligencia muy superior a la que tenemos ahora, a la que tienes tú ahora. Y presumiblemente has venido aquí abajo a tener una experiencia en el mundo material, en el mundo de inteligencia limitada, en el mundo básico y primitivo en el que estamos viviendo hoy. ¿Cómo y por qué un espíritu superior decide bajar a un mundo tan inferior como este? ¿Por qué hemos tomado esa decisión y cómo lo hemos hecho? Esa es una de las preguntas más grandes que se puede hacer el ser humano y que se ha hecho en cierta forma en toda su historia. Y
trataremos de explorarlo y ojalá darle una respuesta lo más satisfactoria posible en el próximo capítulo imperdible de este programa Fundamentos. Que tengas una excelente semana.